La gran sala de subastas estaba repleta de empresarios, políticos y miembros de la alta sociedad estadounidense, todos ataviados con trajes caros y vestidos de diseñador. Las copas de champán tintineaban suavemente mientras se escuchaban conversaciones en voz baja. Una enorme lámpara de araña iluminaba la sala, reflejando la riqueza y el privilegio de los asistentes. Pero en el centro de la arena, un pastor alemán yacía inmóvil, con las orejas bajas y la mirada vacía. Se llamaba Spike, y había sido un oficial canino entrenado para operaciones policiales de alto riesgo. Pero tras una grave lesión en servicio, lo consideraron inútil y lo descartaron. En lugar de una jubilación digna, lo habían incluido en esta subasta benéfica entre caballos pura sangre, antigüedades raras y coches de lujo. El subastador carraspeó y se ajustó las gafas. Lote 42. Presentamos a Spike, un perro policía altamente entrenado. Inteligencia, lealtad y fuerza excepcionales. Oferta inicial, 15,000 pesos. Silencio. La gente intercambió miradas, pero nadie levantó el remo. Entonces llegaron los susurros. Un perro policía fracasado probablemente se volvió lento después de esa lesión. ¿Qué haría alguien con él? Spike no se movió. Había aprendido a esperar el rechazo. El subastador, visiblemente incómodo, lo intentó de nuevo. Damas y caballeros, este perro ha salvado vidas. ¿Escucho una puja? Más silencio. Algunos invitados suspiraron con impaciencia. Otros rieron entre dientes. Y entonces, desde el fondo del salón, se oyó una voz. $500. La multitud se giró y vio a un joven de pie cerca de la entrada. No pertenecía allí, no con su chaqueta vaquera desgastada y sus botas desgastadas. Se llamaba Liam Carter y apenas había reunido el dinero para estar allí. La sala estalló en carcajadas. ¿Es broma? ¿$500? Con eso ni siquiera se puede comprar una botella de vino. Mira, chico, perdiste. Esto no es un mercadillo. El subastador dudó. Miró a su alrededor, esperando una oferta real, pero no llegó. Con un suspiro de resignación, golpeó el mazo. Vendido por 500 pesos. Más risas. La gente negó con la cabeza. Liam los ignoró a todos. Simplemente caminó hasta el centro de la arena y se agachó junto a Spike. Por primera vez esa noche, Spike levantó la cabeza. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Liam. En ese momento, algo cambió. Durante meses, Spike había estado abandonado. No era deseado. Pero este joven, este desconocido, no lo miraba con lástima. Lo miraba como si importara. Nadie en esa habitación podría haber predicho lo que sucedería después. Y pronto el mundo entero estaría observando. El frío aire de la noche le azotó el rostro a Liam al salir de la sala de subastas. Las risas y los susurros aún resonaban en su mente, pero los apartó. Nada de eso importaba ahora. Spike caminaba a su lado, con movimientos lentos y cautelosos. Le habían enseñado a obedecer, pero había algo diferente en sus pasos. Una vacilación, una cautela, como si hubiera aprendido a las malas a no confiar tan fácilmente. Liam se detuvo junto a su vieja camioneta y abrió la puerta del pasajero. «Vamos, amigo». Spike dudó un momento y luego subió. Cuando Liam arrancó el motor, miró al perro que estaba a su lado. Había algo en los ojos de Spike, algo atormentado. Por un momento, Liam se preguntó si había cometido un error, un recuerdo enterrado en sangre. 2 años antes, las calles estaban oscuras y mojadas por la lluvia, iluminadas solo por luces rojas y azules intermitentes. Las sirenas sonaban a lo lejos. Spike estaba de guardia, y su adiestrador sujetaba la correa con fuerza. Habían estado persiguiendo a un sospechoso peligroso, un fugitivo armado que había matado a 2 agentes la semana anterior. Se suponía que sería una operación de rutina. No lo fue. Se oyeron disparos desde el callejón. Spike se abalanzó sobre él, clavando los dientes en el brazo del sospechoso. Pero entonces sintió un dolor agudo y punzante. Una bala le atravesó el costado.
El impacto lo derribó. Su visión se nubló, la voz de su cuidador se desvaneció en un caos. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Lo último que recordaba era que el sospechoso se había liberado y huido. Spike había fracasado, y en el mundo de las fuerzas del orden, el fracaso tenía un precio. De vuelta al presente, Liam notó que Spike se movía inquieto en el asiento del copiloto, respirando con más dificultad. Una pesadilla. Un recuerdo. El camino se extendía al salir de la ciudad, con las luces de neón desvaneciéndose tras ellos. Liam había crecido en un pequeño pueblo de Montana, a kilómetros del mundo de los millonarios y las subastas. No era rico. Diablos, apenas tenía dinero para arreglar la camioneta en la que viajaban. Pero eso no importaba. Tenía la sensación de que sus caminos y los de Spike estaban destinados a cruzarse. Tras una hora de viaje, llegaron a una pequeña casa de campo en las afueras del pueblo. El lugar era antiguo, pero estaba bien cuidado. A lo lejos se alzaba un granero, y más allá, campos interminables se extendían en la oscuridad. Liam aparcó y abrió la puerta. «Vamos, Spike. Bienvenido a casa». El perro saltó, olfateando el aire. No movía la cola. No estaba emocionado. Estaba esperando, observando, como si no creyera del todo que esto fuera real. Liam se arrodilló a su lado. «No sé qué te hicieron, pero ahora estás a salvo». Spike lo miró fijamente, con sus ojos oscuros indescifrables. Luego, lentamente, puso su pata sobre la rodilla de Liam. Fue pequeño, apenas un movimiento, pero Liam lo entendió. Fue la primera señal de confianza. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero esa noche fue solo el principio. Porque alguien del pasado de Spike seguía ahí fuera, y aún no habían terminado con él. El viento aullaba afuera mientras Liam estaba sentado en el porche con una taza de café humeante en las manos. El amanecer de Montana teñía el cielo de tonos naranjas y morados, pero su mirada estaba fija en otra cosa. Spike, el pastor alemán, estaba sentado a pocos metros de distancia, con la mirada perdida. Completamente quieto. Demasiado quieto. Apenas había dormido. Cada vez que Liam se movía en la cama, oía al perro pasearse en la oscuridad, con sus uñas repiqueteando contra el suelo de madera. Era como si esperara algo. O a alguien. Liam dio un sorbo lento a su café y luego dejó la taza. ¿Aún no confías en mí? Spike no se movió. Liam dejó escapar un suspiro y se inclinó hacia adelante. No te culpo. Un extraño en la oscuridad esa noche, Liam se despertó de repente. No fue un ruido lo que lo despertó. Fue el silencio. Spike estaba de pie junto a la ventana. Aguzó las orejas y tensó el cuerpo. Había algo ahí fuera. Liam buscó lentamente el rifle que guardaba debajo de la cama. No era paranoico, pero vivía solo en medio de la nada, y Montana no estaba precisamente libre de problemas. Se acercó sigilosamente a la ventana y miró afuera. Al principio no vio nada. Solo el granero, los campos vacíos, la cerca meciéndose con el viento. Pero entonces, una sombra. Alguien estaba de pie cerca del granero. Una figura alta, inmóvil, observando. Liam apretó el rifle con más fuerza. Spike dejó escapar un gruñido bajo. No ruidoso, sino controlado, como le habían enseñado. El corazón de Liam latía con fuerza. ¿Quién demonios es ese? Encendió la luz del porche, pero para cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Se le erizó el pelo de la nuca. Algo en esto le parecía raro. Muy raro. Los instintos de Spike. Liam salió, rifle en mano, observando la propiedad. ¿Quién anda ahí? No hay respuesta. El viento aullaba, haciendo susurrar los árboles. Nada más se movía. Spike estaba a su lado, con los músculos tensos y la nariz crispada mientras olfateaba el aire. Lo que hubiera estado allí ya no estaba, pero Spike sabía que volvería. Liam exhaló y bajó el arma. Quizás no fuera nada. Un excursionista perdido, un peón de rancho de paso.
O quizás algo peor. Un nombre del pasado. De vuelta adentro, Liam cerró las puertas con llave y se sentó en el sofá. Se pasó una mano por el pelo, intentando calmar la inquietud que sentía en el pecho. Spike se tumbó a su lado, aún alerta. Liam suspiró. Está bien, amigo. Supongo que ambos tenemos cosas del pasado que preferiríamos olvidar. Spike lo miró y luego apoyó la cabeza en la pierna de Liam. No era mucho, pero suficiente. Liam miró al viejo perro y frunció el ceño. Creo que es hora de averiguar de dónde vienes realmente. Tomó su portátil y escribió un nombre que había visto en los papeles de la subasta de Spike, Sargento Vector Reynolds, Unidad Canina. En cuanto presionó Enter, se le encogió el estómago. Porque el primer resultado no era sobre un oficial condecorado. Era un obituario. Victor Reynolds había sido asesinado hacía un año. Le dispararon en la cabeza durante una redada. Y Spike. Spike había estado allí. A Liam se le heló la sangre. Lo que hubiera pasado esa noche, quienquiera que hubiera matado a Victor, aún no habían terminado. Liam miró la pantalla con el corazón latiéndole con fuerza. El obituario era breve. Sargento Vector Reynolds, muerto en acto de servicio. Sin sospechosos, sin más detalles. Solo otro nombre añadido a una tragedia olvidada. Pero Liam sabía que este no era un caso más. Spike había estado allí. Y ahora alguien los observaba. Miró al perro que yacía a su lado. Las orejas de Spike se crisparon, su respiración era regular pero alerta. Sabía algo. Recordaba. Liam exhaló bruscamente y cerró la laptop. Bien, amigo. Parece que tenemos que investigar un poco. A la mañana siguiente, siguiendo una pista del pasado, Liam condujo hasta el pueblo. Era temprano y las calles aún estaban tranquilas. Su primera parada fue la oficina del sheriff local. El sheriff Tom Grayson llevaba mucho tiempo en el negocio. Sabía cosas que otros desconocían. Liam entró y lo recibió el olor a café viejo y papeleo. El sheriff estaba sentado tras su escritorio, hojeando informes. Levantó la vista y arqueó una ceja. Carter. No esperaba verte aquí. Liam no perdió el tiempo. Necesito información sobre un policía. Victor Reynolds. Grayson se recostó en su silla, observándolo. Hace tiempo que no oigo ese nombre. Lo asesinaron hace un año, y creo que alguien relacionado con el caso estuvo husmeando en mi casa anoche. La expresión del sheriff se ensombreció. ¿En qué demonios te has metido, chaval? Liam dudó, luego sacó su móvil y mostró una foto de Spike. Compré este perro en una subasta. Resultó ser Reynolds. Compañero canino. Grayson se enderezó. Ese es Spike. Liam frunció el ceño. ¿Lo conoces? El sheriff exhaló, frotándose la cara. Sí. Todos conocían a Spike. Él y Reynolds eran la mejor unidad canina que teníamos. Pero después de la redada que mató a Reynolds, bueno, las cosas se complicaron. Liam apretó más. ¿Qué quieres decir con desordenado? Grayson dudó. Reynolds no solo murió. Toda la operación fue un desastre. Corrían rumores de que alguien de adentro le había tendido una trampa. Spike fue el único testigo. A Liam se le revolvió el estómago. ¿Por qué no lo mantuvieron en la fuerza? Grayson apretó los dientes. Porque tras la muerte de Reynolds, Spike cambió. Se volvió agresivo, impredecible. Como si supiera algo pero no pudiera decírnoslo. Liam miró a Spike, que estaba sentado pacientemente junto a la puerta. Y ahora alguien nos observa. El sheriff suspiró. Escúchame, Carter. Si alguien realmente mató a Reynolds, fue para silenciar algo. Y ese perro es el eslabón perdido. Miró a Liam directamente a los ojos. Entonces te pusiste una diana en la espalda. Durante el ataque de esa noche, Liam revisó 2 veces las cerraduras de sus puertas. Su rifle estaba cargado y al alcance de la mano.
Spike yacía cerca de la entrada, con las orejas moviéndose con cada pequeño ruido. El rancho estaba en silencio. Demasiado silencioso. Entonces, un crujido afuera. Spike levantó la cabeza de golpe. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. Liam agarró su rifle y se dirigió a la ventana. Una sombra se movió cerca del granero. Luego otra. Su pulso se aceleró. No estaban solos. Un destello de movimiento, y de repente la luz del porche se hizo añicos. Liam se agachó mientras el cristal salpicaba la habitación. Spike se puso de pie de un salto, ladrando furioso. Liam se arrastró hacia la puerta, con el rifle en alto y el corazón latiéndole con fuerza. Entonces, el sonido de pasos acercándose. Quienquiera que estuviera ahí fuera ya no se limitaba a observar. Venían por Spike. Y no se irían sin él. La noche estaba sumida en el silencio, pero el pulso de Liam rugía en sus oídos. La luz rota del porche dejó la fachada de la casa en completa oscuridad. Quienquiera que estuviera ahí fuera lo había hecho a propósito. Lo querían ciego. Spike estaba de pie cerca de la puerta, con el cuerpo rígido, respirando con regularidad pero profundamente. Esperaba, calculando. Liam tragó saliva con dificultad y se dirigió a la ventana con el rifle en alto. Sentía el peso del arma en sus manos, el frío acero que lo anclaba en el momento. Ya había estado en peleas antes, pero esto era diferente. Esto no era solo un robo. Era una cacería. Y Liam tenía la horrible sensación de que él y Spike eran la presa. Entonces, pasos sobre la grava. Lentos, medidos, pausados. Liam apretó más fuerte. Exhaló por la nariz, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Una sombra se movió cerca del granero. Luego, otra. A Liam se le revolvió el estómago. Más de uno. Se giró hacia Spike, quien permanecía inmóvil, con las orejas moviéndose mientras escuchaba. Entonces, sin previo aviso, la manija de la puerta trasera vibró. Liam se giró bruscamente, apuntando con su rifle hacia la entrada. Su respiración se volvió superficial y rápida. Contó los segundos. Quienquiera que fuese, ya no intentaba guardar silencio. Le hacía saber que estaban allí. Y no tenían miedo. Un segundo después, la puerta trasera se abrió de golpe. Liam apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una figura irrumpiera en el interior. Vestido de negro, enmascarado y armado, el instinto se apoderó de él. Liam disparó. La explosión resonó por toda la casa, haciendo que el intruso retrocediera tambaleándose. Pero no hubo tiempo de comprobar si el disparo había impactado, porque otro ya se aproximaba. Entonces Spike se abalanzó. El pastor alemán se movió como un rayo, y su cuerpo se estrelló contra el segundo hombre antes de que pudiera levantar el arma. Un grito resonó en el aire cuando los dientes de Spike se hundieron en la carne. El hombre se desplomó, forcejeando, intentando luchar contra el perro. Pero Spike era implacable, sus instintos se impusieron, su entrenamiento entró en acción. Liam apuntó, con las manos firmes a pesar de la adrenalina. El primer hombre, aún tambaleándose por el disparo, tomó su pistola. Liam no dudó. Disparó de nuevo. El hombre se desplomó. El segundo intruso logró apartar a Spike de un empujón y se puso de pie. Pero en lugar de tomar su arma, se dio la vuelta y echó a correr, saliendo disparado por la puerta y desapareciendo en la oscuridad. Spike ladró furioso, listo para perseguirlo. Pero Liam lo agarró del collar, deteniéndolo. «Déjalo ir». Aún no estaban a salvo. Liam se giró hacia el hombre al que le había disparado. No estaba muerto, pero no se iría a ninguna parte. La sangre se acumulaba bajo él, su respiración era entrecortada y superficial. Liam se acercó, apuntando con el rifle. «¿Quién te envió?» El hombre rió, un sonido húmedo y doloroso. Tosió, con sangre manchándose los labios. «No tienes idea de en qué te acabas de meter». Liam apretó la mandíbula. «Pruébame». El hombre sonrió débilmente.
¿Crees que ese perro es solo un canino fracasado? ¿Crees que simplemente lo tiraron? Su mirada se dirigió a Spike y luego a Liam. ¿Sabe algo? Dio algo. Y no pararán hasta que muera. Un escalofrío recorrió la espalda de Liam. ¿Quiénes son? El hombre volvió a reír, negando con la cabeza. Entonces, antes de que Liam pudiera reaccionar, su cuerpo se quedó inerte. Se le secó la garganta. Quienquiera que quisiera que Spike se fuera, quienquiera que hubiera matado a Dr. Reynolds, seguía ahí fuera. Y ahora sabían que Liam estaba en el camino. Liam estaba de pie junto al muerto, con la mente acelerada. Las palabras resonaban en su cabeza. ¿Sabe algo? Dio algo. Spike estaba sentado a su lado, con el pelaje erizado y los ojos oscuros fijos en el cuerpo sin vida. Fuera lo que fuese lo que hubiera pasado la noche en que asesinaron a Dr. Reynolds, Spike había sido el único testigo. Y ahora alguien estaba dispuesto a matar para mantener ese secreto enterrado. Tenía que actuar rápido. Liam cogió su teléfono y llamó al Sheriff Grayson. Al conectar, su voz era firme pero urgente. Sheriff, acabo de dispararle a un intruso. Había otro, pero se escapó. Estaban allí por Spike. Pausa. Entonces la voz de Grayson se oyó baja y tensa. Cierra las puertas, Carter. Voy para allá. Y si tienes alguna duda sobre apretar el gatillo otra vez, no la tengas. Liam colgó y se arrodilló junto a Spike, pasándole una mano por la cabeza. ¿Qué demonios viste esa noche, amigo? Spike ni se inmutó. Se quedó mirando el cuerpo, con los músculos tensos, como si esperara más peligro. Y Liam lo sabía. Minutos después, aparecieron los faros al final del camino de entrada. El Sheriff Grayson llegó rápido, saliendo con la mano en la pistolera. Echó un vistazo a la escena y dejó escapar un suspiro. Maldita sea, Carter. De verdad que sí. Te metiste en algo más grande de lo que puedes manejar. Liam lo miró a los ojos. Entonces ayúdame a manejarlo. Grayson suspiró, mirando a Spike. De acuerdo. Pero si queremos llegar al fondo de esto, tenemos que empezar con el último caso de Reynolds. El que lo mató. Volvió a mirar a Liam. Y más te vale rezar para que no sea demasiado tarde. El Sheriff Grayson se agachó junto al muerto, con el rostro endurecido e indescifrable. Revisó los bolsillos del sujeto, buscando algo que pudiera darles un nombre, una pista, algo. Pero después de unos segundos, dejó escapar un largo suspiro y negó con la cabeza. Sin identificación ni teléfono. Quien lo envió se aseguró de que no pudieran rastrearlo. Liam apretó el rifle con más fuerza, el pulso aún le martilleaba en los oídos. No fue casualidad, ¿verdad? Su voz era baja, pero ya sabía la respuesta. Grayson lo miró. No. Esto fue un éxito. Liam sintió un nudo en el estómago. Por Spike. Su mirada se desvió hacia el perro alemán, que aún no se había relajado. El perro permanecía rígido, con las orejas moviéndose y el hocico dilatado, como si aún pudiera oler el peligro en el aire. Grayson se levantó y se sacudió las manos. El último caso de Reynolds fue una redada de drogas. Una de las grandes. De esas que revolucionan operaciones enteras. Millones de dólares del cártel estaban en juego. Pero algo salió mal. El informe oficial indica que el sospechoso escapó, que Reynolds recibió un disparo y que Spike fue encontrado herido junto a su cuerpo. Hizo una larga pausa. Pero nunca me creí esa historia. Liam frunció el ceño. ¿Por qué no? Grayson exhaló, frotándose la nuca. Porque el sospechoso que buscaban, el tipo que desapareció esa noche, no era un simple traficante callejero. Su mirada se cruzó con la de Liam, penetrante y llena de algo oscuro. Era un informante. Y trabajaba para la DEA. Aquellas palabras le provocaron un escalofrío en la espalda a Liam. No se trataba solo de una redada policial fallida. No se trataba solo de que una unidad canina fuera abandonada.
Spike había visto algo esa noche, y ahora quienes querían enterrar ese secreto venían a terminar el trabajo. Liam estaba sentado a la mesa de su cocina, con una taza de café fría en la mano. ¿Un informante? ¿El fiscal? Una redada fallida. Nada de esto era casualidad. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Spike no era solo un perro abandonado. Era un testigo. Y los testigos eran peligrosos. Su mirada se desvió hacia el pastor alemán que yacía en el suelo junto a él. Spike no descansaba. Sus orejas se movían con cada sonido, su respiración era regular pero alerta. Sabía que algo se avecinaba. Quizás no entendía los detalles, pero su instinto le decía la verdad. No estaban a salvo. El Sheriff Grayson se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Mira, Carter, si esto fuera solo un matón del cártel atando cabos sueltos, diría que tenías una oportunidad de luchar. Pero esto. Negó con la cabeza. Te enfrentas a algo más grande. Si las agencias federales estuvieron involucradas, si alguien dentro del sistema quería a Reynolds muerto, entonces eso significa. Su voz se fue apagando, apretando la mandíbula. Eso significa que no se puede confiar en nadie. Liam exhaló bruscamente. ¿Y qué hacemos? ¿Esperar a que el siguiente llame? Grayson miró a Spike. No. Necesitamos averiguar qué sabe. Se apartó del mostrador y se acercó. Hay una razón por la que lo quieren muerto. Y te garantizo que no fue solo por ser socio de Reynolds. Vio algo esa noche, algo que provocó la muerte de su agente. Si logramos averiguar qué fue, podríamos detener esto. Liam se frotó la cara con las manos. ¿Y cómo demonios lo hacemos? No puede decírnoslo con exactitud. Grayson dudó un momento, luego sacó su teléfono y revisó sus contactos. Hay un tipo que conozco que era un excelente entrenador de perros antes de dejar la fuerza. Si alguien puede descifrar los recuerdos enterrados en la cabeza de ese perro, ese es él. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Liam. Está en Billings. Salimos al amanecer. Liam miró a Spike, quien lo observaba con ojos oscuros y conocedores. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de descubrir la verdad. Y Liam tenía un presentimiento. El presentimiento de que no les iba a gustar lo que encontrarían. El camino se extendía interminablemente hasta el horizonte, el sol se ponía tras las montañas de Montana en un baño de intensos tonos naranjas y morados. Liam llevaba horas conduciendo, agarrando el volante con fuerza, con la mente enredada en pensamientos que no podía quitarse de la cabeza. Victor Reynolds estaba muerto. Spike había estado allí, y ahora alguien estaba dispuesto a matar para borrar lo que el perro sabía. En el asiento trasero, Spike yacía inmóvil, con la cabeza apoyada en las patas. Pero Liam sabía que no debía pensar que estaba relajado. Sus orejas se movían con cada cambio en el camino, con los músculos tensos bajo su espeso pelaje. No dormía. Ni siquiera estaba cerca. Esto no era solo un viaje a casa de un desconocido. Esto estaba un paso más cerca de la verdad, e incluso el perro parecía saberlo. El Sheriff Grayson estaba sentado en el asiento del copiloto, con el teléfono en la mano, revisando sus contactos. Apenas había hablado desde que salieron del pueblo, con una expresión ensombrecida por algo que Liam no pudo descifrar. Finalmente, dejó escapar un suspiro silencioso y murmuró, Hank Lawson. Liam lo miró fijamente. ¿Y confiamos en este tipo? Grayson no respondió de inmediato. Exhaló bruscamente, mirando los campos que pasaban, tamborileando distraídamente con los dedos sobre la rodilla. Confío en que sabe más de lo que jamás le ha contado a nadie. Apagó el teléfono y se recostó. Lawson entrenó a perros policíacos y militares durante 20 años. El mejor de los mejores. El tipo de persona a quien las agencias llaman cuando necesitan un guía para las operaciones más difíciles. Liam frunció el ceño. Y un día, simplemente se marchó. Grayson asintió. Desapareció. Sin explicación. Sin escándalo.
Simplemente lo dejó. Algunos dicen que fue agotamiento. Otros dicen que vio algo que no debía. Miró a Liam. De esas cosas que hacen que un hombre desaparezca antes de que alguien más lo haga por él. Liam apretó el volante con más fuerza. Esto era más grande de lo que pensaba. Finalmente tomaron un largo camino de tierra, en dirección a un pequeño rancho aislado. Era justo lo que Liam esperaba. Tranquila, modesta y desgastada por el tiempo. La casa era pequeña, la pintura del exterior de madera estaba descolorida por años de sol y viento. A unos cientos de metros de distancia se alzaba un granero, con sus grandes puertas entreabiertas, crujiendo con cada ráfaga de viento. No hay señal de bienvenida. No hay vehículos. No hay señales de vida. Pero Liam lo sabía mejor. Alguien lo observaba. Apagó el motor y el silencio fue inmediato. Inmediatamente, incluso. Spike se incorporó, levantando la cabeza y fijando la mirada en la casa. Entonces, la puerta principal se abrió con un crujido. Un hombre salió al porche. Alto, de hombros anchos, de complexión robusta a pesar de su edad. Llevaba el pelo canoso corto y el rostro surcado por profundas arrugas de la experiencia. Pero sus ojos seguían siendo penetrantes. Demasiado penetrantes, la clase de penetrante que se adquiere tras años de saber exactamente cuando algo no andaba bien. Durante un largo rato, no dijo ni una palabra. Solo miró fijamente a Spike. El perro permaneció completamente quieto. Sin gruñidos, sin tensión. Solo reconocimiento. Entonces, sin siquiera mirar a Liam, el hombre finalmente habló. No debiste haberlo traído aquí. Liam sintió el peso de las palabras de Hank Lawson en su pecho como una piedra fría. No debiste haberlo traído aquí. El viejo entrenador canino no solo era cauteloso. Tenía miedo, y eso aterrorizaba a Liam más que cualquier otra cosa. Spike permanecía inmóvil a su lado, con el cuerpo tenso. Sus ojos oscuros se clavaron en Lawson como si él también reconociera algo más profundo en sus palabras. Esto no era solo una reunión. Este era el momento en que todo cambió. El Sheriff Crescent se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Necesitamos respuestas, Lawson. No tenemos tiempo para acertijos. La mirada de Lawson no vaciló. Les indicó con un gesto que entraran, con expresión sombría. Liam dudó solo un segundo antes de seguir a Spike, caminando en silencio tras él. El interior de la casa era pequeño, desordenado, pero metódico. Un lugar donde alguien había pasado años preparándose para algo inevitable. Lawson se acercó a un estante y sacó una carpeta vieja y desgastada. Lo arrojó sobre la mesa con un golpe sordo. Yo mismo entrené a ese perro, dijo finalmente, señalando a Spike con la cabeza. Fue el mejor perro con el que he trabajado. Y sé exactamente qué pasó la noche que murió Dr. Reynolds. Liam apretó la mandíbula. Entonces, cuéntamelo. Lawson exhaló, frotándose la cara con una mano. La redada nunca tuvo la intención de triunfar, dijo en voz baja. Fue una trampa desde el principio. El sospechoso que buscaban, el informante del cártel, no era un simple objetivo de bajo perfil. Trabajaba para la DEA. Y Reynolds lo descubrió demasiado tarde. Grayson se puso rígido. ¿Entonces me estás diciendo que esto fue un trabajo interno? Lawson asintió. Reynolds confió en la gente equivocada. Alguien avisó al cártel de que se avecinaba la redada. Para cuando llegaron, era una emboscada. Bajó la voz. Reynolds nunca tuvo una oportunidad. Pero Spike lo vio todo. Y sobrevivió. A Liam se le revolvió el estómago. Y ahora lo quieren muerto por lo que sabe. Lawson lo miró a los ojos. Por lo que recuerda. Y porque quienes orquestaron esto siguen ahí. Un silencio denso llenó la habitación. Liam miró a Spike, que estaba sentado pacientemente a su lado, como esperando lo que vendría después. Ya no era solo un perro. Él fue la clave para exponer algo mucho más grande que cualquiera de ellos.